tal, hermanos y hermanas? Vamos a seguir con este curso de formación, ahora atendiendo lo que en el programa se nos pone como el ritual, ¿verdad?, del culto eucarístico fuera de la misa, donde se incluye precisamente el modo de llevar la comunión, de cómo hacer esta celebración, mayormente en casa, que es el trabajo que más tienen ustedes como ministros extraordinarios, pero atendiendo siempre a las normativas, ¿verdad?, oficiales, digamos, o lo que la Iglesia marca, mediante este ritual que se llama así: ritual de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de la misa. Me permito leer el decreto para que sepamos que esto es como, digamos, algo oficial, ¿verdad?, y que nos ayuda a todos, a poder ejercer un ministerio, digamos, con mayor dignidad y atendiendo siempre a lo que la Iglesia nos pone o nos da, ¿sí? Dice, para el decreto para México, que firma don Jonás Guerrero, entonces, encargado de la liturgia en nuestro país, ¿verdad? Él hace una presentación también, perdón, una disculpa, este ritual, ¿verdad?, es del 73. Cristo confió a la Iglesia, su esposa amada, el sacramento de la Eucaristía como alimento espiritual de los fieles y prenda de la vida eterna, y ella lo recibe sin cesar con fe y caridad. La celebración de la Eucaristía es el sacrificio de la misa, es verdaderamente el origen y el fin del culto, que se tributa a la misma Eucaristía fuera de la misa. Las sagradas especies se conservan principalmente para que los fieles que no pueden participar en la misa, sobre todo los enfermos y los ancianos, se unan a Cristo, quien se inmola en la misa, y a su sacrificio mediante la comunión sacramental. La conservación de las sagradas especies para poder recibir la comunión creó la costumbre de que los fieles le tributen adoración y culto de latría, es decir, lo que se debe solo a Dios, ¿no? Ciertamente este culto de adoración se apoya en una firme y sólida razón, más aún. Algunas formas públicas y comunitarias de él han sido instituidas por la Iglesia misma. Así pues, una vez realizada la instauración del rito de la misa y publicadas las normas para la ordenación práctica del culto debido a este sacramento aún después de la misa, y para armonizarlo con la recta ordenación del sacrificio de la misa según el espíritu de las prescripciones del Concilio Vaticano II y otros documentos de la Sede Apostólica, la Sagrada Congregación para el Culto Divino revisó el rito de la Sagrada Comunión y el culto del misterio eucarístico fuera de la misa. Este capítulo del ritual fue aprobado por el Papa Pablo VI y ahora se divulga en esta edición, que se declara como típica para que ocupe el lugar que le corresponde en el ritual romano. En latín se puede empezar a emplear inmediatamente. En lengua vernácula, estamos hablando de los años 60, 70, a partir del día en que las conferencias episcopales lo determinen. En cada territorio, confirmado por la Sede Apostólica. Sin más que obste, la Sagrada Congregación para el Culto Divino, el 21 de junio de 1973, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y aquí está el decreto para México, ¿verdad?, donde se autoriza el uso de este ritual. Y está una presentación que hace Monseñor Jonás Guerrero, entonces presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica. Cada ritual tiene lo que llamamos unas prenotandas. Todo ritual. El misal romano, el ritual del matrimonio, el ritual de la unción de los enfermos, el ritual de órdenes sagradas, el ritual del bautismo, de la confirmación, todos tienen unas prenotandas. ¿Qué son las prenotandas? Son cosas que se deben tener en cuenta para poder entender los signos que se celebran. Digamos que las prenotandas es la mistagogía o la justificación teológica, o más bien dicho, la explicación teológica a los signos, a las formas que contiene cada ritual. Entonces, cada ritual tiene unas prenotandas y este no puede ser la excepción. Es algo autorizado por la Sede Apostólica y por lo tanto tiene una explicación teológico-pastoral a los signos que ahí se celebran. Y entonces en las prenotandas podemos encontrar, por ejemplo, la relación entre culto eucarístico fuera de la misa y la celebración de la Eucaristía, la finalidad de la reserva de la Eucaristía,
El lugar de la reserva de la Eucaristía. Cuando se refiere a la Sagrada Comunión fuera de la misa, también da algunas prenotandas, la relación entre la Sagrada Comunión fuera de la misa y el sacrificio eucarístico. El tiempo en que se ha de administrar la comunión fuera de la misa. El ministro de la Sagrada Comunión, y aquí vamos a entender directamente estos números. Lo que se ha de observar para distribuir la comunión. Las disposiciones para recibir la Sagrada Comunión fuera de la misa. Después de todo esto que llamamos prenotandas, ahora sí viene la parte ritual. Dice, rito para distribuir la Sagrada Comunión, fuera de la misa. Rito ordinario, rito breve, etc. De estas prenotandas, que es la explicación pastoral, teológica, eclesial, de lo que vamos a celebrar, me voy a permitir leer solamente algunos números, ¿sí?, de esta segunda parte, que es la Sagrada Comunión fuera de la misa. Primero, relación entre la Sagrada Comunión fuera de la misa y el sacrificio eucarístico. Dice el número 13, la más perfecta participación en la celebración eucarística es la comunión sacramental recibida dentro de la misa. No hay forma más plena de participar y más perfecta que recibiendo la comunión. Esto resplandece con mayor claridad por razón del signo. Cuando los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciben del mismo sacrificio el cuerpo del Señor. Por lo tanto, de ordinario, en cualquier celebración eucarística, conságrese para la comunión de los fieles pan recientemente elaborado. Y me permito aquí hacer un apartado. El sagrario está en función de llevar la comunión a los enfermos, como ustedes lo hacen, y para el culto eucarístico. Pero lo ordinario para la misa tendría que ser comulgar de los panes que ahí se han consagrado. Porque luego el sagrario, valga la expresión y sin faltar al respeto, se convierte en un refrigerador donde tenemos muchísimas formas consagradas y en todas las celebraciones estamos sacando los copones con gran número de formas consagradas. Pues eso, lo que nos instruye el ritual, puede ser un antisigno. Nosotros debemos participar de los panes que ahí se consagran. Entiendo la situación pastoral de algunas comunidades donde se celebra pocas veces la misa, etc. Pero presento lo que el ritual pone como un ideal. Hay que procurar que los fieles comulguen en la misma celebración eucarística, pero los sacerdotes no rehúsen a administrar incluso fuera de la misa la Sagrada Comunión a los fieles cuando lo piden por causa justa. Incluso conviene que quienes estén impedidos de asistir a la celebración eucarística de la comunidad se alimenten asiduamente con la Eucaristía, para que así se sientan unidos no solamente al sacrificio del Señor, sino también unidos a la comunidad y sostenidos por el amor de los hermanos. Aquí entran ustedes precisamente, ministros. Fíjense qué función tan especial, ¿verdad? Que es alimentar a estos que están impedidos y hacerlos sentir parte de la comunidad. Los pastores de almas cuiden que los enfermos y ancianos tengan facilidades para recibir la Eucaristía, frecuentemente e incluso, de ser posible, todos los días, sobre todo del tiempo pascual. Aunque no padezca una enfermedad grave ni estén amenazados por el peligro de muerte inminente, pero simplemente no pueden salir de sus domicilios, pues ahí está la función. A los que no pueden recibir la Eucaristía bajo la especie de pan, es lícito administrarla bajo la especie solo del vino. También lo aclara el ritual. Enséñense con diligencia a los fieles, dice el número 15, que también cuando reciban la comunión fuera de la celebración de la misa, se unen íntimamente al sacrificio con el que se perpetúa el sacrificio de la cruz y participan de aquel sagrado convite en el que por la comunión en el cuerpo y en la sangre del Señor, el pueblo de Dios participa de los bienes del sacrificio pascual, renueva la alianza nueva entre Dios y los hombres, sellada de una vez y para siempre con la sangre de Cristo.
y prefigura y anticipa en la fe la esperanza del banquete escatológico en el reino del Padre, anunciando la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿En qué tiempo se ha de administrar la comunión fuera de la misa? La Sagrada Comunión fuera de la misa se puede dar en cualquier día y a cualquier hora. Conviene, sin embargo, determinar, entendiendo a la utilidad de los fieles, las horas para distribuir la comunión, para que se realice una sagrada celebración más plena, con mayor fruto. Es decir, hagan una celebración allí, donde están recibiendo los enfermos. No llegue nada más de carrera y vámonos. Por eso se tiene que administrar bien el tiempo. Sin embargo, pone algunas excepciones, ¿verdad? El Jueves Santo solo puede distribuirse la Sagrada Comunión dentro de la misa, pero a los enfermos se les puede llevar la comunión a cualquier hora del día. El Viernes Santo únicamente puede distribuirse la Sagrada Comunión durante la celebración litúrgica de la Pasión del Señor. A los enfermos que no pueden participar de esta celebración se les puede llevar la Sagrada Comunión a cualquier hora del día. Jueves y Viernes Santo. El Sábado Santo solo puede darse la comunión en forma de viático, es decir, a quienes está muriendo, no de forma ordinaria como hacen. ¿Me explico? Alguna vez en una parroquia, no voy a decir cuál porque luego lo van a saber, pues ya hicimos la reunión y les pedí que para unir a los enfermitos con la comunidad en esos días tan especiales, el Domingo de Ramos y el Triduo Sacro, bueno, los días santos, se llevara la comunión a los enfermos y sobre todo el Domingo de Pascua, ¿no? A excepción del sábado. Entonces, se quedaron viendo. ¿Pero cómo? Si nosotros el día que la llevábamos era el sábado. Aquí hay que entender la razón litúrgico-teológica. La celebración de la pasión del Señor, pasión, muerte y resurrección, implica todos estos días tan especiales. Pero el ritual atiende a estos signos. El Jueves Santo, la misa principal es la Cena del Señor, donde todos deberían participar, pero los enfermos pueden recibir la comunión a cualquier hora para que se unan a esa celebración. El Viernes Santo se distribuye la comunión a los fieles, ¿verdad? Por una larga reflexión que hicieron los teólogos litúrgicos, ¿verdad? A partir del Concilio Vaticano II fue que esto se implementó. Pero el Sábado Santo, la Iglesia está expectante al Cristo que ha de resucitar. Por lo tanto, el Sábado Santo adquiere un carácter primero de un ayuno especial, ¿verdad? Las primeras comunidades en los primeros siglos, el día de ayuno más estricto era el sábado, en que estaban como cerca del sepulcro esperando al resucitado. Por lo tanto, no hay un signo eucarístico. Digamos que son días, o es un día aeucarístico, con analfada privativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor está muerto, ¿verdad? Entonces, llevar la comunión como de forma ordinaria, como hacen los ministros, en sábado, pues se convierte en un antisigno, ¿verdad? El Señor no está. Si bien pudo haber quedado reserva eucarística, lo ideal es que los sagrarios estén vacíos, ¿verdad? Porque la Iglesia espera la resurrección gloriosa. Pero pastoralmente, y por eso lo admite el ritual, si alguien está in articulo mortis, fase terminal, y hay reserva eucarística dentro del sagrario, pues que se le lleve la comunión, sin duda, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el ritual, el misal, el ritual de Semana Santa también buscan cuidar mucho ese signo. Porque ¿cuál es la principal manifestación de Cristo resucitado? No es la pólvora dentro de la misa, ni la imagen del resucitado, que es un mero elemento pedagógico. El verdadero signo, lo más grande, es que Cristo, que no se había hecho presente en el altar desde el Jueves Santo, se vuelve a hacer presente
en la vigilia pascual. Y ese es el mayor signo del resucitado. Y por eso, de esa Eucaristía, no digo que es ahora porque la vigilia pascual es noche, pero de esa Eucaristía dominical deberían siempre participar los enfermos y ancianos que no pueden ir, por el gran signo que representa, ¿verdad? Bueno, pero esto como un paréntesis litúrgico. Por eso el ritual hace las especificaciones, ¿verdad? Se puede llevar siempre en el año a la hora que más tenga fruto, tanto para quien la recibe como para el ministro, ¿verdad? Pero estos días que son tan especiales hay que tener en cuenta estos lineamientos. El ministro de la comunión pertenece ante todo al sacerdote y al diácono administrar la comunión a los fieles que la pidan. Ellos son los ministros ordinarios. Mucho conviene, pues, que a este ministerio de su orden dediquen todo el tiempo preciso, según la necesidad de los fieles. Fíjense lo que dice el ritual. Nosotros, sacerdotes, los diáconos, lo primero que debemos cuidar es que nuestros enfermos reciban la comunión, sean confesados, sean ungidos, ¿verdad? Que nadie se quede sin recibir el sacramento. También pertenece al acólito, debidamente instituido, claro está, en cuanto ministro extraordinario, distribuir la Sagrada Comunión cuando falta un presbítero o diácono, o estén impedidos, sea por enfermedad, por edad avanzada, o por el gran número de fieles, o por alguna razón pastoral, o cuando el número de los fieles que se acerca a la mesa sagrada es numerosísimo. El ordinario del lugar puede conceder la facultad de distribuir la Sagrada Comunión a otros ministros extraordinarios. Por eso, el ministro debe tener una autorización, así escrita, expresa, del ordinario del lugar, del obispo. O como es en nuestro caso, sede vacante, el ordinario del lugar es el padre Juan Gabriel Rodríguez Campos. ¿Verdad? Cuando sea necesario para la utilidad pastoral de los fieles y no se disponga ni de sacerdote, ni de diácono o de acólito. El lugar para distribuir la comunión fuera de la misa, ¿cuál es? El lugar en que de ordinario se distribuye la Sagrada Comunión fuera de la misa es la iglesia o oratorio en que habitualmente se celebra o se reserva la Eucaristía, en la capilla del Santísimo, cuando se va a hacer fuera de la misa, por alguna razón. U otro lugar en que la comunidad se reúne habitualmente para celebrar la asamblea litúrgica. Por ejemplo, cuando los ministros hacen celebraciones de la palabra en ausencia del sacerdote, bueno, se distribuye la comunión ahí mismo en la capilla, ¿no? Sin embargo, en otros lugares, sin excluir las casas particulares, se puede dar la comunión cuando se trata de enfermos, cautivos, gente en peligro grave o en dificultad de no poder salir. ¿Qué es ordinariamente el ministerio que ustedes realizan, hermanos? Lo que se ha de observar para distribuir la comunión, ojo, cuando se administra la Sagrada Comunión en la iglesia o en el oratorio, póngase el corporal sobre el altar cubierto con un mantel. Enciéndanse 2 cirios como señal de veneración y de banquete festivo. Utilícese la patena. Pero cuando la Sagrada Comunión se administra en otros lugares, prepárese una mesa decente, cubierta con un mantel, y tenga también preparados 2 cirios. Eduquen a las familias de sus enfermitos, que tengan siempre un lugar digno para recibir a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, una mesita decente, un mantel bien limpio, las velas, 2 al menos, para que ahí el ministro pueda depositar la sagrada forma mientras hace la celebración de la palabra antes de administrar la Sagrada Comunión. El ministro de la Sagrada Comunión, si es presbítero o diácono, vaya revestido de alba, ¿verdad? Sobre peliz, sobre el traje talar. Es decir, si trae sotana nada más, debe llevar la cota, si va a distribuir la comunión, la cota o roquete. A eso se le llama sobrepelliz, ¿no? Y llevar estola, ya sea diácono o presbítero. Los otros ministros lleven o un vestido litúrgico, según sea la costumbre. En algunos lugares les ponen un estolón, en algunos lugares les ponen una especie de toga, etcétera, ¿no?
quizá tradicional de la región, o un vestido que no desdiga de este ministerio y que el ordinario apruebe. ¿Sí? Ir pues decentemente vestidos, cubiertos, con dignidad. Para administrar la comunión fuera de la iglesia, llévese la Eucaristía en una, dice aquí, cajita, es el nombre que le da, ¿no? O un vaso cerrado, un vaso sagrado. Nosotros comúnmente, aunque erróneamente, ¿verdad?, comúnmente lo llamamos relicario, con la vestidura y el modo apropiado a las circunstancias de cada lugar. Al distribuir la Sagrada Comunión, consérvese la costumbre de depositar la partícula de pan consagrado, la sagrada forma, en la lengua de los que reciben la comunión, que se basa en el modo tradicional de muchos siglos. Sin embargo, las conferencias episcopales pueden decretar, con la confirmación de la sede apostólica, que en su jurisdicción se pueda distribuir también la Sagrada Comunión depositando el pan consagrado en las manos de los fieles, que es lo que actualmente realizamos también en razón de la pandemia, según lo dispuesto por la sede apostólica y por las conferencias episcopales, con tal de que se evite el peligro de faltar a la reverencia o se dé lugar a que surjan entre los fieles ideas falsas sobre la Santísima Eucaristía. Por lo tanto, conviene enseñar a los fieles que Jesucristo es el Señor y el Salvador, y que se le debe a Él, presente bajo las especies sacramentales, el culto de latría y de adoración propios de Dios. En ambos casos, la Sagrada Comunión debe ser distribuida por el ministro competente, que muestre y entregue al comulgante la partícula, o sea, la hostia consagrada, diciendo: este es el cuerpo de Cristo, a la que cada fiel responde: amén. En lo que toca a la distribución de la Sagrada Comunión bajo la especie del vino, síganse fielmente las normas litúrgicas. Se quedarán algunos fragmentos después de la comunión, recójanse con reverencia y pónganse en el copón. O bien se usa un vasito con agua y ahí se purifica para que las partículas, ¿verdad?, puedan ser fácilmente consumidas por el ministro para purificar el vaso sagrado, en este caso el relicario. Se debe hacer siempre que se distribuye la comunión. Al terminar siempre con el último enfermo de distribuir la comunión, cuando el relicario ya ha quedado vacío, se debe purificar, ¿verdad? Y lo saben todos, se pone el agua, se bebe, se seca, se limpia bien, y ese purificador debe ser lavado también con sumo cuidado, dejándolo remojar en agua. El agua no debe ir al drenaje, sino a alguna plantita, etcétera, ¿verdad? Y tener en eso siempre la debida dignidad y el debido cuidado. Si quedaron algunos fragmentos después de la comunión, recójanse con reverencia, pues. Igualmente, si la comunión se administra bajo la especie del vino, purifíquese con agua el cáliz o cualquier otro vaso empleado para este menester. El agua utilizada en estas purificaciones o bien se consume o se arroja en algún lugar conveniente, como ya les decía. Bueno. Bien. Esto en cuanto a las prenotandas. En cuanto al rito, ustedes lo conocen. Simplemente se los describo. Y aparece aquí. ¿Verdad? Leo la rúbrica. La rúbrica, que está escrita con rojo, es la indicación práctica de cómo se debe ejecutar el rito. Y siempre hay que leerlas. Para nosotros, nunca para los demás. Rito rito breve. Vamos a ir con el rito breve. ¿Sí? Este rito se usa cuando las circunstancias aconsejan una celebración más breve, sobre todo cuando solamente hay uno o dos comulgantes, o por consiguiente no se puede ordenar una verdadera celebración de la comunidad. Cuando los fieles están ya ahí reunidos junto al enfermo, ¿verdad?, están todos dispuestos según las normas reivindicadas. El ministro dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si es ministro extraordinario, como ustedes, saluda de la siguiente forma: hermanos, bendigamos al Señor, que con bondad nos invita a la mesa del cuerpo de Cristo. Y todos responden: bendito seas por siempre, Señor. Después, si no hay canto, un canto eucarístico puede entrar aquí,
Si no lo hay, se dice alguna antífona tradicional, por ejemplo, o sagrado banquete en que Cristo se recibe como alimento. Se renueva el recuerdo de su pasión, el alma se llena de gracia y nos da una prenda de la futura gloria. Después de eso, sigue el acto penitencial. ¿Sí? El ministro invita a los que van a comulgar a decir el acto penitencial. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados y pedamos el perdón del Señor para que seamos dignos de participar en esta sagrada celebración. Yo confieso, etcétera, etcétera. Después viene la palabra de Dios. Yo les sugiero, ¿verdad? Si la llevan una vez en la semana, pues que lleven su misalito y que le proclamen al enfermo ya sea el evangelio del siguiente domingo o el evangelio del domingo, ¿verdad? O alguna de las lecturas, para que también de ese modo quede unido a la comunidad y a la Iglesia Universal. Después de proclamada la palabra de Dios, ¿verdad? Se hace el rito de la comunión. El ministro se acerca al lugar o al enfermo, toma el recipiente que contiene el cuerpo del Señor, hace una genuflexión y luego invita a recitar el Padre Nuestro, ¿verdad? Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Terminada la oración, el ministro toma el pan consagrado, si lo tenía en la mesita ya preparada previamente, hace una genuflexión, toma el pan consagrado y un poco elevado sobre el relicario o copón o recipiente, de cara a los que van a comulgar, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Y ya sabemos nosotros la respuesta: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y entonces da la comunión al enfermo, diciendo: el cuerpo de Cristo. Y al final se hace una oración, ¿verdad? Según el tiempo, la dice el ministro, ¿verdad? Dios Padre nuestro, infúndenos el espíritu de tu caridad para que, alimentados todos con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y se hace el rito de conclusión. Si es padre o diácono, da la bendición. Pero si es ministro, dice: el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Y así es como termina el rito breve. Cuando es un ministro extraordinario, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Aquí está el rito completo. ¿Sí? Ojalá lo pudieran tener, descargar, no sé, para guiarse. Dice, el saludo que hace el ministro es: la paz del Señor reina en esta casa y en todos los que en ella habitan. Luego, un canto eucarístico o una antífona. Después, el acto penitencial, como ya dijimos. Después, la palabra de Dios, como también ya lo explicamos. Y todo lo referente que ya les había dicho, ¿sí? Ojalá siempre atiendan esta orden y nunca vayan a la carrera. Traten y procuren siempre de hacer las lecturas, o al menos una, para que también el enfermo y quienes están con él se alimenten de la palabra de Dios. El siguiente punto es la exposición del Santísimo. Yo sé que en muchos lugares el ministro son ustedes de la exposición. También sé de algunos abusos que se han dado. ¿Sí? Me voy a permitir leer las prenotandas para que sepamos cómo es que se debe hacer la exposición. Y al ministro le compete siempre hacer la exposición breve. La exposición breve. Dice las prenotandas: relación entre exposición y la misa. La exposición de la Sagrada Eucaristía, sea en el copón, sea en la custodia, lleva a los fieles a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo y los invita a la unión de corazón con Él, que culmina en la comunión sacramental. Así promueve adecuadamente el culto en espíritu y en verdad que le es debido. Hay que procurar que en tales exposiciones el culto del Santísimo Sacramento manifieste, aún en los signos externos, su relación con la misa, en el ornato
Y en el modo de la exposición, evítense cuidadosamente lo que pueda oscurecer el deseo de Cristo, que instituyó la Eucaristía ante todo, para que fuera nuestro alimento, nuestro consuelo y nuestro remedio. Se prohíbe la celebración de la misa durante el tiempo en que está expuesto el Santísimo Sacramento, en la misma nave de la iglesia u oratorio. Pues aparte de las razones propuestas, en número 6, la celebración del misterio eucarístico incluye de una manera más perfecta aquella comunión interna a la que se pretende llegar a los fieles por exposición. Si la exposición del Santísimo Sacramento se prolonga durante uno o varios días, debe interrumpirse durante la celebración de la misa. No estar el Santísimo expuesto y celebrando la misa. Eso nunca debe ser. A no ser que se celebre en una capilla o espacio separado al lugar de la exposición, como pasa en las capillas de adoración perpetua donde existen. Normas que se deben seguir para exponer el Santísimo. Ante el Santísimo Sacramento, ya sea reservado en el sagrario y expuesto en la adoración pública, solo se hace genuflexión sencilla. Para la exposición del Santísimo Sacramento, en las custodias se encienden 4 o 6 cirios de los usuales en la misa y se emplea el incienso. Para la exposición con el copón, enciéndanse por lo menos 2 cirios. Se puede emplear también el incienso. Exposición prolongada. En las iglesias u oratorios en que se reserva la Eucaristía, se recomienda cada año una exposición solemne del Santísimo Sacramento, prolongada durante algún tiempo, aunque no sea estrictamente continuado, a fin de que la comunidad local pueda meditar y adorar más intensamente este misterio. Pero esta exposición, con el consentimiento del ordinario del lugar, se hará solamente si se prevé una asistencia conveniente de fieles. En caso de necesidad grave y general, el ordinario del lugar puede ordenar preces delante del Santísimo Sacramento. Donde por falta de un número conveniente de adoradores no se puede tener la exposición sin interrupción, está permitido reservar el Santísimo Sacramento en el sagrario en horas determinadas y dadas a conocer, pero más de 2 veces al día, por ejemplo, pero no más de 2 veces al día, por ejemplo, a mediodía y por la noche. Exposición breve, que es la que hacen ordenadamente ustedes, ministros, quienes la hacen. Exposición breve debe ordenarse de tal manera que antes de la bendición con el Santísimo Sacramento, si la hay, se dedique un tiempo conveniente a la lectura de la palabra de Dios, a los cánticos, a las preces, a la oración, en silencio, prolongada durante algún tiempo. Se prohíbe la exposición que se hace únicamente con el fin de dar la bendición. Se prohíbe la exposición que se hace únicamente con el fin de dar la bendición. ¿Qué pasa en las comunidades religiosas? Bueno, son ellas las que exponen, ¿sí? ¿Quién es el ministro de la exposición de la Eucaristía? El ministro ordinario de la exposición del Santísimo Sacramento es el sacerdote o el diácono, que al final de la adoración, antes de reservar el sacramento, bendice al pueblo con el mismo sacramento. En ausencia del sacerdote diácono o legítimamente impedidos, pueden exponer públicamente la Santísima Eucaristía a la adoración de los fieles y reservarla, ¿quiénes? El acólito instituido u otro ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, siempre y cuando esté ordenado por el pastor. Algún miembro de las comunidades religiosas y de las piezas, asociaciones laicales, masculinas, femeninas, que se dedican a la adoración eucarística. Todos estos pueden hacer la exposición abriendo el sagrario, o también, si se juzga oportuno, poniendo el copón sobre el altar, o poniendo la hostia en la custodia, pero nada más, ni incienso, ni nada más, ¿sí? Al final de la adoración, reservan el Santísimo Sacramento en el sagrario. No le es lícito dar la bendición ni hacer otro signo, ¿verdad? Con el Santísimo Sacramento. ¿Está claro esto? Para todos, ¿no? La exposición es simplemente sacarlo del sagrario, ponerlo en la custodia. No incienso, no nada, para quien es ministro. Para la reserva, del mismo modo. Simplemente se saca de la custodia, se pone en el copón o relicario y se lleva al sagrario. Ojalá ya a todos nos quede claro este concepto. También puede ser una exposición breve. Si no hay custodia, pues se saca el copón, ¿verdad? Y se pone sobre el altar, se hacen las oraciones que acostumbramos a hacer
con los cirios. Igual al terminar, se reserva tomando el copón con mucha reverencia y se lleva al sagrario. El ministro, si es sacerdote o diácono, reviste del alba, de la estola. Los otros ministros lleven o la vestidura litúrgica tradicional en el país o un vestido que no desdiga de ese sagrado ministerio. Para dar la bendición al final de la adoración, cuando la exposición se ha hecho con la custodia, el sacerdote y el diácono pónganse además la capa pluvial y el velo humeral de color blanco. Pero si la bendición se da con el copón, basta con el velo humeral. Es decir, lo que los monaguillos y todos decimos, paño de hombros. Bien, hasta aquí lo que nos marca el ritual, ¿sí? Respecto de la exposición. Al final, solamente quiero dar algunas indicaciones de cómo realizar este ministerio dentro de la celebración. La comunión es el acto central de la celebración eucarística. Hay que realizarla con pausa, dignidad y expresividad, sin prisa, sin carreras. Los ministros extraordinarios suben al espacio del altar en el momento adecuado. En algunos lugares han pensado en que este momento adecuado para que se acerquen al altar los ayudantes de la comunión es antes del Padre Nuestro. Porque después del amén de la plegaria eucarística ya empieza la preparación inmediata a la comunión. Pero es en el momento en el que se tienen que acercar. Hay que distinguir. Donde se acostumbre. Otros prefieren, como le insinuó el ritual del culto, que se acerquen durante la fracción del pan, que es lo más adecuado según el ritual. Y si hubiera que traer del sagrario algún otro copón, es también en este momento de la fracción, cuando se debe ir por la reserva. Ministros, no empalmen signos, porque me ha tocado ayudar en algunas parroquias a celebrar y el ministro va por el copón cuando apenas se dice el amén de la doxología. Y ya a la hora del Padre Nuestro, ya lo tengo aquí con el copón. Eso es antilitúrgico, en un lenguaje más coloquial, ¿verdad? No, es hasta el momento de la fracción del pan cuando se debe acercar la reserva eucarística. Porque recuerden que el sacerdote reza el Padre Nuestro, hace la fracción y dice, este es el Cordero de Dios. Entonces, hasta ese momento deben de estar las formas en el altar, cuando se han sacado del sagrario. Que el ordinario debe ser que se comulgue de lo que se consagra, ¿verdad? Pero ministros, por favor, todavía no empieza el Padre Nuestro y ustedes ya tienen el copón sobre el altar. Eso es un antisigno. Por eso debemos cuidar que se haga siempre hasta el momento de la fracción. El sacerdote, después de comulgar el pan, lo da a los que van a ser ministros, primero a ellos, para que comulguen. Pero no ellos toman la forma, el ministro, el sacerdote se las tiene que dar, asimismo el vino. Y es bueno que los que van a dar el cuerpo y la sangre de Cristo a sus hermanos lo reciban de manos del sacerdote, nunca de su propia mano, nunca. Entonces el sacerdote les entrega visiblemente el copón. Les entrega visiblemente el copón para que se vea que eso es una prolongación de la presidencia que tiene el sacerdote, que es el representante del mismo Cristo. Yo he visto en algunos lugares donde parece, no sé cómo se dice en inglés, self-service, ¿verdad? Más o menos se dice así. Autoservicio, ¿verdad? Entonces, van al sagrario y ellos mismos ponen el copón. No, se lo tienen que dar al sacerdote para que lo coloque en el espacio donde está puesto el corporal. Y al momento de recibir la comunión, el ministro no debe tomar de sus manos el copón. Se lo tiene que entregar el sacerdote. Eso es lo más propio. Y bajan conjuntamente a repartir la comunión a los fieles. Lo hacen con pausa y expresividad. No hay prisa. Mostrándola ante cada uno y diciendo el cuerpo de Cristo. Y depositando luego el pan, ya sea en la boca o en la mano de cada uno de los fieles que vayan a comulgar. Es mucho más expresivo el dar la comunión, ¿verdad?
queda mejor expresada la mediación de la iglesia cuando se hace por sus ministros. Por eso, los ministros deben recibir la comunión del sacerdote, recibir el copón de manos del sacerdote y entregarlo en las manos del sacerdote, para que esto se entienda que es una ministerialidad, un servicio, ¿verdad? Pero es el presidente que representa a Cristo. Bien, quería hacer solamente estos apuntes, ¿verdad? Para hacer siempre con mayor dignidad, con mayor decoro, como nos manda la liturgia, estos aspectos litúrgicos propiamente celebrativos en el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión. Quedo a sus órdenes, ¿verdad? Me da gusto poder compartir. Padre Marco Antonio Díaz, asesor diocesano de la Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica. Gracias a todos.